Chivas Guadalajara hoy. En Verde Valle el mercado por fin dejó de ser discurso y pasó a los hechos. Las negociaciones ya están sobre la mesa, aunque no de la forma ideal. Para que una salida avance, Chivas tiene que asumir parte del costo y poner dinero. Eso habla de urgencia, de presión interna y de una necesidad real de liberar espacio en la nómina. Al mismo tiempo, la directiva evalúa un segundo movimiento importante. Un intercambio que parecía sencillo no caminó como se esperaba y, por eso, el club ya contempla pagar alrededor de $1.5 millones para reforzar una posición que el cuerpo técnico considera clave. Este movimiento, además, ha sido bien recibido por buena parte de la afición rojiblanca, que ve la decisión como un paso perfecto dentro del mercado. El mercado está que arde y por fin se están haciendo los ajustes. No te vayas, que te cuento todo ahora mismo. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. Cuando el ruido tapa la verdad, alguien tiene que decirlo. En Verde Valle se cerró una etapa y, como siempre, apareció el juicio rápido. Brizuela era un peso. Ya no daba. Cobraba como estrella. Fácil, cómodo y falso. Porque con Isaac Cone Brizuela pasó eso que a la afición rojiblanca le duele admitir. A veces la memoria se nos hace chiquita cuando necesitamos un culpable. La noticia real no es solo que se fue tras 11 años. La noticia es el sacrificio que se escondió debajo del grito. Se reveló que el Cone se bajó el sueldo al menos en 3 ocasiones para seguir en Chivas. 3 veces. No una. Y no fue show. No fue campaña. No fue miren qué buena persona soy. Fue callado, como casi todo lo que se le exigía. Estar listo, cubrir huecos, entrar cuando el partido pedía oficio, y luego volver a la banca sin hacer drama. Y ahí viene lo incómodo. El mito del salario altísimo se usó para justificar el encono. Según lo contado, Brizuela ni siquiera llegó a ganar la mitad de lo que otros cobraron en su punto más alto. Pónganle nombre. Alexis Vega, por ejemplo, fue un parámetro de sueldos en Guadalajara, y aún así al Cone lo pintaron como si se estuviera llevando la caja fuerte. O sea, el tipo fue señalado por una cifra que no existía, mientras el club sí pagó fortunas por nombres que dejaron más polémica que rendimiento. ¿Que futbolísticamente ya no era el Cone de antes? Claro, nadie es eterno. Pero una cosa es aceptar el fin de ciclo, y otra es patear la historia para que encaje con el coraje del momento. Porque Brizuela no fue un relleno. Fue el que aguantó los años grises, el que vio pasar técnicos, proyectos y promesas, y el que se quedó cuando era más fácil irse a cobrar más en otro lado. Si de verdad se habla de identidad rojiblanca, esa identidad también se mide en esto, en quién se queda cuando el club estaba ardiendo por dentro, con todo en contra. Y además, ojo, mucha gente justificaba el odio diciendo es que tapaba a los jóvenes. Ajá, ¿de verdad? En los últimos torneos, el Cone ya no era titular fijo. Si los chavos no se consolidaron, no fue porque Brizuela les robara minutos. Fue porque el club, durante años, construyó planteles a medias, con parches, sin competencia real y con decisiones de mercado que salían más caras que efectivas. Echarle todo a un veterano que incluso se bajó el sueldo es el atajo perfecto para no mirar más arriba. Y eso también es responsabilidad nuestra. Aquí es donde la cosa se pone seria para la directiva también. Si vas a depurar, depura con la verdad. No uses el cuento del gran salario para maquillar una salida. Y si vas a hacer limpia, hazla con un proyecto que no repita el mismo ciclo de siempre. Fichar caro, prometer mucho, cambiar de idea a mitad del torneo y luego buscar un chivo expiatorio cuando no alcanza. Porque al final, lo que más caro sale no es un sueldo, es la mentira que se vuelve costumbre. Brizuela ya se fue. El punto es otro, la afición va a aprender a separar rendimiento de narrativa, o vamos a seguir disparando primero y preguntando después. Porque si el rebaño va a renacer, no puede hacerlo sobre mentiras cómodas. Y al Cone, mínimo, se le debe una cosa, respeto. Punto. Mientras el club ajusta piezas, hay decisiones que no admiten demora. En Verde Valle el nombre de Eric Gutiérrez ya no se mueve por lo futbolístico, sino por lo financiero.
El mediocampista no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026 y su salida dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. No por rendimiento, no por edad, sino por el impacto directo que su salario tiene en el margen de maniobra del club. En ese escenario apareció Pachuca, el equipo que hoy muestra mayor interés real, pero el acercamiento vino con letra chica. Según se reveló, los Tuzos están dispuestos a recibir al Guti solo bajo una condición clara: que Chivas absorba una parte importante de su sueldo. Así de directo, así de frío. No hay romanticismo de mercado cuando las cifras no cuadran. El problema es evidente. Pachuca no está en condiciones, ni tiene intención, de cargar con un salario que se construyó en otra realidad económica. Y en Verde Valle lo saben. Por eso el diálogo no gira alrededor de si el Guti puede aportar o no, sino de quién paga qué para destrabar la operación. Es ahí donde el Guadalajara queda expuesto. Necesita liberar masa salarial para avanzar en otros movimientos, pero hacerlo implica aceptar un costo inmediato. Este punto marca una diferencia clave respecto a otros mercados. Antes, Chivas esperaba ofertas limpias. Hoy, el club negocia desde la urgencia, porque mientras el sueldo de Gutiérrez siga intacto, el margen para reforzar zonas prioritarias se achica. No es casualidad que su nombre aparezca una y otra vez ligado a salidas condicionadas. La directiva quiere resolverlo pronto, aunque eso implique poner dinero sobre la mesa sin recibirlo de vuelta. El antecedente entre ambos clubes juega a favor del diálogo. Chivas y Pachuca han cerrado operaciones recientes sin mayor fricción, lo que mantiene abierto el canal. Pero esta vez el contexto es distinto. No se trata de una compra estratégica, sino de una operación de alivio financiero. Y eso cambia la dinámica por completo. Desde Hidalgo el mensaje es claro: si lo quieren acomodar aquí, ayuden. Desde Guadalajara, la reflexión es incómoda. Pagar para que un jugador salga también es perder. El riesgo de no cerrar nada también existe. Si Pachuca no recibe respaldo salarial, buscará otras opciones. Y Chivas se quedaría con un contrato pesado, un futbolista fuera del proyecto y una planificación trabada. Por eso la presión no viene de fuera, viene de dentro. Cada semana que pasa sin resolución es una semana menos de margen para ajustar el plantel que Milito quiere. El mercado no siempre se gana fichando. A veces se sobrevive soltando. Y en el caso de Eric Gutiérrez, la pregunta ya no es si se va, sino cuánto está dispuesto a pagar Chivas para que eso ocurra. Porque en Verde Valle, hoy, liberar espacio es tan importante como sumar talento. Antes de que el mercado se concentre en nombres pesados, hay decisiones finas que también definen proyectos. En Verde Valle, el caso de Eduardo García se mueve lejos del ruido, pero no es menor. El portero no entra en los planes inmediatos de Gabriel Milito para el Clausura 2026 y en Chivas ya analizan con seriedad una cesión que le permita competir en Primera División. No como castigo, no como descarte, sino como parte de un proceso que el cuerpo técnico considera clave para su desarrollo. El escenario que más fuerza tomó en las últimas horas es Pumas UNAM. El club universitario busca alternativas para su portería a mediano plazo y ve en García un perfil joven, formado y con recorrido en procesos de alto nivel. La posibilidad no nace del azar. Pumas ha seguido de cerca a varios jugadores del Guadalajara y, en este caso, el Dragón aparece como una opción lógica dentro de su planeación. En Chivas el análisis es más profundo de lo que parece. Hoy la portería tiene jerarquías claras. Óscar Valley se mantiene como opción de confianza para Milito, mientras que Raúl Tala Rangel es visto como presente y futuro inmediato. En ese contexto, Eduardo García queda en un punto intermedio incómodo, demasiado avanzado para seguir sin minutos, pero todavía sin espacio real para competir por la titularidad. Y ahí surge la pregunta que divide opiniones en la directiva y en la tribuna. ¿Conviene que sume experiencia afuera o que pelee desde adentro? La cesión aparece como un ganar-ganar en el papel. Pumas cubriría una necesidad, García tendría continuidad en Liga MX y Chivas podría recuperar a un arquero con rodaje real, algo que no se consigue entrenando. El riesgo, claro, existe. Ceder a un jugador a un rival directo siempre genera dudas. Pero en Verde Valle entienden que el peor escenario sería frenar su crecimiento por miedo, y luego lamentarlo cuando ya sea tarde.
También hay otras alternativas sobre la mesa. Equipos como Puebla o Mazatlán, con buena relación institucional con Chivas, han sido mencionados como destinos posibles. Clubes donde Eduardo García podría asumir un rol protagónico desde el arranque. La diferencia es clara. Pumas ofrece exigencia, presión y exposición. Los otros ofrecen minutos inmediatos y menos ruido. Elegir bien el destino es tan importante como decidir cederlo. Este movimiento encaja con una lógica que Milito viene marcando desde que llegó. Cada jugador debe tener un camino claro. Si hoy no compite, debe crecer. Si no crece, el proyecto se estanca. Por eso el caso García no es una simple salida más. Es una prueba de cómo Chivas gestiona su cantera en un momento donde la paciencia escasea y los resultados mandan. El mercado suele medirse por los fichajes que llegan, pero los proyectos sólidos también se construyen decidiendo quién sale, a dónde y por qué. En el caso de Eduardo García, la decisión no definirá titulares mañana, pero sí puede marcar el arco rojiblanco de los próximos años. Mientras el mercado se acomoda, hay planes que se preparan en silencio. En Verde Valle el movimiento no se detiene y el nombre de Osvaldo Rodríguez empezó a aparecer con más fuerza conforme se enfría una opción que parecía prioritaria: el intercambio por Alan Mozo. La idea inicial de Chivas era clara: resolver dos situaciones en un solo movimiento, liberar salario y cubrir una necesidad en la banda izquierda. Pero como suele pasar en este mercado, la realidad no siempre acompaña al plan original. El principal obstáculo está del lado económico. Mozo tiene un salario elevado, y eso ha complicado cualquier trueque directo. En Tigres UANL el interés existe, pero no al precio que hoy implica absorber ese contrato. Por eso, en Guadalajara ya comenzaron a trabajar con un escenario alternativo: pagar por Osvaldo Rodríguez y el intercambio no se destraba. Las cifras que se manejan no son menores, pero tampoco desorbitadas. Según el valor de mercado, Chivas tendría que desembolsar alrededor de $1.5 millones para hacerse con el lateral. Una cantidad que, dentro del contexto actual, obliga a pensar bien cada paso. No es una apuesta mediática ni un fichaje de impacto inmediato en redes sociales. Es una decisión de perfil bajo, pero de lógica deportiva, al menos sobre el papel. Osvaldo Rodríguez no llega como figura, llega como opción funcional. Un jugador que puede competir en la lateral izquierda, aportar recorrido y cumplir dentro de un sistema que Gabriel Milito quiere equilibrado y ordenado. En Tigres su participación ha sido mínima en el último torneo, lo que abre la puerta a una salida sin demasiada resistencia deportiva, aunque con negociación firme en lo económico. Aquí aparece el debate interno que divide a la afición. ¿Vale la pena pagar por un futbolista que casi no jugó en el Apertura 2025? Desde la directiva la lectura es distinta. No se trata de lo que fue, sino de lo que puede encajar. Milito no está buscando nombres para tapar portadas. Está buscando perfiles que se ajusten a una idea clara. Y en ese mapa, Osvaldo aparece como una pieza que puede cumplir sin romper la estructura salarial. El riesgo existe. Claro, pagar por un jugador sin continuidad siempre genera dudas. Pero también hay un riesgo mayor: no resolver la lateral izquierda y arrancar el torneo con carencias evidentes. Chivas ya sufrió en ciclos anteriores por dejar posiciones a medias, confiando en parches que no resistieron la exigencia del calendario. Esta vez el mensaje interno es otro: si no se puede negociar, se paga, pero solo si el perfil encaja. El punto clave sigue siendo Mozo. Si su salida se concreta, el panorama cambia. Si no, Chivas tendrá que decidir si asume el costo doble, mantener un salario alto y además pagar por otro defensor. Por eso esta operación está atada a varias piezas que aún no terminan de moverse. Nada está cerrado, pero todo está sobre la mesa. En Verde Valle saben que el mercado no siempre ofrece soluciones ideales. A veces toca elegir la menos imperfecta. Y Osvaldo Rodríguez representa eso. Una alternativa real, no brillante, pero posible, en un mercado donde cada decisión pesa más de lo que parece. Mientras el mercado avanza entre rumores y movimientos reales, hay nombres que generan ruido incluso cuando no pasa nada. En las últimas horas, la presencia de César Montes en Guadalajara encendió la conversación rojiblanca. Fotos, comentarios cruzados y una pregunta inmediata en la cabeza del aficionado:
¿Se viene el central que Chivas busca desde hace años? La respuesta, por ahora, es más fría de lo que muchos esperaban. El Cachorro estuvo en la Perla Tapatía. Sí, pero no por un fichaje. Vino a casarse. Nada más. Nada menos. El dato, sin embargo, no es irrelevante. Porque cuando un jugador que vive en Europa, con pasado regio y sin vínculo contractual con el club, elige Guadalajara para un evento personal tan importante, el radar se activa solo. No por romanticismo, sino por contexto. Chivas necesita un central. Y no cualquier central. Uno de jerarquía. Que ordene, mande y sostenga una defensa que ha quedado expuesta en momentos clave. Hoy, el panorama defensivo del rebaño explica por qué el nombre de Montes nunca desaparece del mapa. Diego Campillo sigue lesionado. Gilberto Sepúlveda no termina de convencer como líder de la saga y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito dejó claro que busca un defensor que eleve el nivel del bloque, no solo que lo complete. En ese perfil, el Cachorro encaja perfecto. Experiencia internacional, selección, lectura táctica y presencia en el área. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad. Hoy no hay negociación activa. No hay oferta, no hay contactos formales, no hay cifras sobre la mesa. El propio entorno del jugador dejó claro que, al menos hasta después del Mundial 2026, su prioridad no es regresar a la Liga MX. Rusia sigue siendo su presente, y Europa, su objetivo inmediato. Chivas lo sabe y no está dispuesto a vender humo. Eso no impide que el nombre siga flotando. En Verde Valle lo tienen claro. Si en algún momento se abre la puerta para un regreso al fútbol mexicano, Montes estaría entre los primeros llamados. No es una obsesión caprichosa, es una lectura estructural. El club quiere dejar atrás las soluciones temporales y apostar por un central que marque época, no solo torneos. Mientras tanto, la directiva explora otros perfiles. Eduardo Águila, Juan José Purata y Víctor Guzmán aparecen como opciones más accesibles, cada una con sus propios matices. Pero ninguna despierta el consenso que genera el Cachorro. Por eso su sola presencia en la ciudad genera expectativa. No porque esté cerca, sino porque representa lo que Chivas quiere ser, un equipo con columna vertebral fuerte y jerarquía real. El riesgo está en la ansiedad. Confundir una visita personal con una señal deportiva puede llevar a frustraciones innecesarias. Y Chivas, hoy, no puede darse el lujo de construir planes sobre suposiciones. Milito pidió refuerzos concretos, no ilusiones. Y la directiva camina en esa línea. Evaluar, esperar y actuar solo cuando las condiciones sean reales. César Montes no llegó, pero tampoco se fue del radar. En este mercado, a veces el mensaje no está en lo que pasa, sino en lo que todavía no puede pasar. Y en Verde Valle lo saben. El salto de calidad no se improvisa. Se espera o no llega. Mientras el foco suele irse al varonil, en el femenil también se están tomando decisiones de fondo. En las últimas horas se hizo oficial la salida de Montserrat Hernández de Chivas Femenil, un movimiento que confirma que el rebaño está entrando en una etapa de reconfiguración real rumbo al Clausura 2026. No es una baja aislada ni improvisada. Es parte de una lista que ya incluyó otros nombres y que marca un cambio claro en la estructura del plantel. Con la desvinculación cerrada, el siguiente paso parece encaminado. Pumas Femenil surge como el destino más probable para Hernández. Aún sin anuncio oficial, las versiones del mercado coinciden en que el club universitario ya avanzó en contactos y ve en la mediocampista un perfil que encaja con lo que busca reforzar. Experiencia, conocimiento de la liga y recorrido en contextos de alta exigencia son atributos que pesan en la evaluación. Desde la óptica rojiblanca, la lectura va más allá del nombre propio. Chivas Femenil viene de un semestre irregular y la directiva decidió mover piezas para ajustar el rumbo. La salida de Montserrat Hernández se suma a las de Araceli Torres y Dana Sandoval, dejando claro que no se trata solo de sumar refuerzos, sino también de cerrar ciclos que ya no encajan con la idea deportiva que se quiere construir. A sus 26 años, Hernández no es una jugadora en formación ni una apuesta a futuro. Es una futbolista hecha, con pasado en clubes grandes y con roce competitivo. Precisamente por eso, su salida también abre debate en la afición.
¿Se está perdiendo experiencia valiosa o se está liberando espacio para un perfil distinto? En Verde Valle la respuesta es clara. El proyecto busca equilibrio, no acumulación de nombres. El movimiento también permite entender mejor las altas que ya se concretaron. Con la llegada de Yasmín Casares, Eva González y Mayra Pelayo, Chivas Femenil apunta a renovar energías en zonas clave del campo. La directiva no está parcheando, está rearmando. Y para que entren perfiles nuevos, otros deben salir. Es una lógica dura, pero necesaria cuando el objetivo es competir con regularidad y no solo por momentos. Para Pumas, la posible incorporación de Hernández representa una oportunidad de mercado. No solo suma una jugadora con experiencia en Liga MX femenil, sino alguien que ya conoce la presión de vestir camisetas pesadas. En ese contexto, el traspaso encaja con la estrategia universitaria de reforzarse con futbolistas listas para rendir desde el primer día. En Chivas, mientras tanto, el mensaje es coherente con lo que se está haciendo en todas las áreas del club: ordenar, decidir y avanzar. El femenil no es excepción. Las salidas no se anuncian para agradar, se ejecutan para ajustar un proyecto que necesita dar un paso adelante. Montserrat Hernández se va. El siguiente reto será ver si las nuevas piezas logran lo que este equipo viene buscando desde hace tiempo: estabilidad, identidad y competitividad real. Porque en el rebaño femenil, como en todo Verde Valle, el margen de error ya no es el mismo.